Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a La Verdad que se desvela. En esta ocasión nos acompaña Marcelo Larín, quien ha sido y es un intermediario de la información cósmica, haciendo énfasis en el despertar de conciencia con todo lo que ha recabado para poder entender en parte su experiencia y lo que este contacto o los diversos contactos que él ha tenido con civilizaciones extraterrestres nos traen a nosotros como humanidad para ir avanzando en este entendimiento. Marcelo, hermano, muy bienvenido a La Verdad que se desvela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar por primera vez aquí en La Verdad que desvela, porque muchos se van a desvelar después de todo lo que vamos a hablar. Exactamente, ya juega el doble significado. Vamos a Ya, ya, destapar ya, velos y a desvelarnos porque va a estar tan buena ya la información que ni ganas de dormir nos van a dar. exacto, La Verdad que desvela. Así que Hermanito, bueno, sí. no, muchas gracias por tu invitación, que creo que hace 2 meses que ya la veníamos trabajando hasta que dimos ahora. Lo logramos, afortunadamente. Yo tenía muchas ganas de tener tu testimonio aquí porque me pareces un ser muy, muy transparente y una persona que tiene una experiencia de vida increíble. Y por ahí me gustaría empezar, Marce. Esa experiencia que tú, yo sé que tú desde muy pequeño empezaste a tener como estos contactos o estos atisbos de experiencia recurrente con otro tipo de inteligencias, pero fue hasta más tarde en tu vida que vives algo que la cambia por completo, ¿no? Cambia tu vida de la noche a la mañana. Y quisiera que nos contaras y nos platicaras un poco cómo sucedió eso y ¿qué fue ese contacto que tú tuviste que abrió las puertas a toda esta información que hoy nos traes? Perfecto. Bueno, primeramente decidí nacer en El Salvador, en Centroamérica. Tal vez muchos no lo conocen, pero Centroamérica está El Salvador. Decidí nacer ahí. Y el primer contacto, que es el que empiezo a tener con una realidad diferente, digámoslo así, primeramente Dios. Dios es el primer ser que a todos nos lo presentan, que no es humano. Entonces, es la primera realidad subjetiva en donde tú empiezas a creer sin ver. Entonces, empieza la sociedad a enseñarnos que existe algo en el cual no lo podemos ver, tal vez lo podemos sentir, o tal vez sí lo podemos percibir bajo otro tipo de sentidos o estados de conciencia. Entonces, el primer contacto que tengo con lo desconocido es Dios. La palabra es muy conocida, creo que todo el mundo conoce Dios, 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 pero es un Dios muy desconocido. Entonces, el primer contacto que tengo con ese ser desconocido lo denomino Dios, el Dios del cosmos. A raíz de ahí empiezo a despertar mucha curiosidad en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual me lleva a cuestionar, porque para uno tener un despertar de conciencia, primero debe de existir el cuestionamiento. Alguien que no se cuestiona es una persona adormecida, alguien que solo dice sí, sí, sí. Entonces es como un robot prefabricado, solo acata orden. Entonces el primer despertar es cuando tú te empiezas a cuestionar. Y el primero que debes de cuestionar es a Dios. No hay de qué, directamente, y él te va a responder. Entonces, así comenzaron mis cuestionamientos de Dios, de Jesús. Básicamente en ellos dos me enfrasqué, quiénes eran, y así hasta que ya fui teniendo experiencias meramente espirituales. Eso me lleva a saber que para eso tengo que tomar un camino diferente dentro de mi familia. Mi familia es una familia que es muy común dentro de una sociedad del Salvador o de México, pero en mi caso sabía que mi camino no iba a ir por ahí. Entonces, dentro de esa experiencia espiritual hay un ser, lo conocen como ángel, como tú quieras llamarlo, que me venía diciendo desde hace 4 años antes de irme que me tenía que ir hacia México. En México no tenía familia ni nada. Entonces comienza como un camino iniciático. Me voy por primera vez y comienzo a experimentar cómo es Dios, cómo era la mentalidad de Dios, los tipos de conciencia que se necesitaban para por lo menos intentar conectar con Dios. Debido a que en la religión, por ejemplo, nos habla mucho de una relación. Y es verdad, hay que tener una relación, pero lo que necesitamos es algo que nos conecte con Él, más que nos relacione. Entonces empecé a descubrir esos nuevos términos en los cuales
uno, como ser espiritual, tendrías que estar siempre conectado a esa fuente, no relacionado, conectado. Tenías que estar. Profundizo más en el mundo espiritual y eso me lleva a un día. A todo esto quiero decirles que cuando llego a México yo no tenía documentos, era una persona ilegal, yo agarré el tren de la bestia y todo lo que pasa un indocumentado lo pasé, pedí comida, dormí en las calles, todo, pero siempre iba ahí la mano de Dios, eso nunca lo puedo negar, todo el tiempo iba sobre mí, protegiéndome y conectándome con personas que me iban a ayudar quizá a llegar a ese punto donde iba a suceder, ¿cómo puedo decirlo? Donde iba a suceder algo que me iba a dar un paso para la transformación de vida. El cambio es una cosa, la transformación es algo diferente, es Sí. como una especie de metamorfosis. Entonces, eso algo me transforma. Tengo mi primera experiencia, estoy en Ciudad de México y estoy en un cuarto piso, estoy en la calle Uruguay, ahí en el Zócalo de Ciudad de México, enfrente de ahí hay una taquería muy conocida, donde trabajaba, por cierto, ahí y comenzaba a meditar sobre los nombres ocultos de Dios. Entonces comenzaba a meditar sobre los 72 nombres de Dios y en eso me duermo y veo una luz incandescente. Como estoy recién llegado también de El Salvador, cuando yo estaba en El Salvador, estoy recién llegado a México, perdón, cuando estoy en El Salvador, se abría un portón y mi padre entraba. Entonces, cuando entraba mi papá, siempre entraba con las luces del carro en un sofá donde estaba. Entonces, cuando entra esa luz, yo pienso que es mi papá, pero después digo, pero yo estoy en una segunda planta. Y empecé a sentir un poco de miedo cuando me di cuenta que yo estoy en Ciudad de México, no estoy en El Salvador, en una segunda planta y empiezo a taparme, pero la luz era tan poderosa que aún me penetraba dentro de los párpados. Luego se acercan dos seres como de luz y me llevan al volcán Popocatépetl. Hasta ese entonces yo no sabía que era el volcán Popocatépetl. Entonces estaba una especie de fogata y uno de ellos me entrega como una especie de bastón. Está esa fogata, pasa en medio del fuego y me lo da. Cuando esta persona me lo da, despierto y es como que estoy otra vez en la cama en Ciudad de México, entonces estoy confundido si fue una realidad o un sueño. Lo que ahí me dijeron en eso, que me estuviera preparando para una transformación que iba a tener. Pasa un año, empiezo a darme cuenta que en Ciudad de México yo ya no podía estar. Es decir, había algo que siempre me empujaba, me sacaba de un contexto social. Buscaba un trabajo, de repente me expulsaban del trabajo y cada vez veía que esa fuerza externa me iba sacando de Ciudad de México hasta que un día tomo un tren en lechería, me voy hacia Monterrey. Llego a Monterrey, justo que yo bajo del tren y encuentro un trabajo, fíjate. Entonces, eh, el Dios ahí sí fue siempre bien benevolente, me da un trabajo, luego logro rentar, bueno, vendo periódico también dentro de todo esto, para los que no saben, vendía periódico en Soriana Country, luego rento en un lugar que está enfrente de un cerro que se llama Topo Chico. Entonces, esta experiencia es la primera que yo puedo decirte que es algo físico, que yo sí tengo mis 5 sentidos que lo viví. En la primera sí tengo la experiencia, pero aún sigo confundido si fue un sueño o no. Lo que sea que haya sido, lo que me dijeron ahí sí se cumplió. A eso como por finales del 2008, principios del 2009, yo estaba ahí en Monterrey, estaba el Cerro Topo Chico y todos los viernes en la noche yo subía, porque siempre estuve en ese contacto y esa conexión de Dios, entonces siempre subía, oraba, meditaba al cerro, pero hubo un día que ya no subí, entonces me quedé encima de mi casa en la loza allá en Monterrey, empezó a los ejercicios de meditación y en eso empiezo a ver 3 presencias que aparecen de un solo. Eran como una especie de seres grisáceos, pero estos eran biológicos, porque más adelante me doy cuenta que existen especies que son clonadas, pero son como robóticas y tienen inteligencia artificial. Pero hay otros que sí son biológicos, hay otros que son esclavos. Entonces, eso yo me entero años después. Entonces, cuando estoy con estos, yo tengo una parálisis. Entonces, estoy acostado y solo veo que aparecen los tres y uno de ellos me pregunta, ¿qué quieres?
Y yo intento moverme y me doy cuenta que no puedo. Y le dije, solo quiero moverme. Y me pregunta el otro, ¿pero qué quieres? Y le dije, por favor, solo quiero moverme. A lo que el primero me aventó como una esfera, como de luz, me la lanzó, me atravesó como la mente y es como que explotó algo, como que explotaron muchas ideas, letras, conocimientos, muchas cosas. Que incluso yo les he dicho que si alguien me preguntaba algo en ese entonces, pues es que yo lo hubiera sabido. Y es ahí donde estos seres desaparecen, pero antes que desaparecieran, me dijeron que yo iba a seguir en un proceso de transformación. Pasa ese incidente, e incluso tengo videos de que de ese día mucha gente captó estos ovnis de los que yo les estoy hablando. Era el 2009 en Monterrey. Posteriormente, tengo un sueño y en un sueño llegan estos extraterrestres, específicamente llegó una de ellas que yo creo que es muy conocida para todos, que se llama Asket. Es la misma de Billy Mayer, pero Asket juega un papel de entrenamiento de las personas que van a servir de colaboradores o interfacer, como también le puede llamar, con extraterrestres, porque habemos muchos grupos de eso. Los que han asistido a las conferencias les he mostrado los países y las fotografías de los grupos de humanos que colaboramos con extraterrestres ya de muchísimos años, cientos de años. Los más recientes y contemporáneos fueron en el 56, 1956, que se vuelve a reconectar un grupo de humanos colaborando con aliens, luego en España en el 60 y luego ha venido continuando. Pero uno de ellos me dice de que es momento que me vaya de México, que me voy a ir a un lugar donde voy a tener una tranquilidad en todos los sentidos, una tranquilidad material, llamémoslo así, de monetario, de supervivencia. Iba a tener un ambiente diferente al que yo conocía, pero que yo me tenía que ir de México. Esto fue en un sueño. El día siguiente, yo fui a Soriana Country en Monterrey y le dije a mi jefe que renunciaba de vender periódico, me regreso a El Salvador y entonces regresándome a El Salvador es que conozco a la persona con la que termino en Suecia. Llego a Suecia y el primer momento en que yo llego a Suecia grabo una flotilla de naves, que es la que todavía tengo esos videos, y comenzó como llego a Suecia, justamente llegué en el ambiente que ellos me habían dicho. Y es ahí como que mi mente se abrió y empecé a escribir muchos cuadernos que aún los tengo de todo, de reglas de espiritualidad, de conciencia, niveles de conciencia, de contactismo, de historia de la humanidad. Muchos cuadernos empecé como ya a liberar. Empecé, pero hasta ese entonces yo todavía no abría el canal de YouTube. Todavía no lo abría, apenas estaba sacando toda la información en los cuadernos esos que todavía los tengo ahí. Pero Marce, perdón que te interrumpa, hermano. Cuando dices escribía y bajaba toda esta información, no es que tú estabas escribiendo cosas que tú conocieras, sino estabas, me imagino yo, que recibiendo información, estabas de alguna manera canalizando e ibas escribiendo todo lo que recibías, supongo. No, porque como te mencioné que la esfera que me lanzaron, Ajá, la esfera de luz, okay, esa okay, es la que ya venía con información, pero como que la tenía bloqueada. okay. Y era normal que la tuviera bloqueada. Les explico ahora por qué. Probablemente a muchos de los que me van a escuchar les va a servir la información que les voy a dar. El ser humano normal se mueve en 3 tipos de conciencia de 7. La primera es la conciencia de la supervivencia. Es decir, nos vendemos a toda costa con tal de tener el pan de cada día. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en la supervivencia, cómo voy a hacer para comer, para vivir, para pagar. Eso no permite de que tú liberes tus ideas, que fluya la espiritualidad. No, de hecho, si tienes espiritualidad, esa fe que tú tienes no está ligada al desarrollo espiritual, está ligada a que tú le pides a tu Dios que te dé de comer, que te dé la bendición, que te dé la salud. Entonces, en ese primer nivel de la conciencia de la supervivencia es en la que yo estaba. Entonces, no podía alcanzar. ¿Por qué? Porque es que yo estaba pensando en esas cosas, de la alimentación, la renta, todo. Entonces, cuando ya te he suplido este primer nivel de conciencia, entras a un segundo nivel de conciencia. El segundo nivel de conciencia es el nivel de la productividad. El nivel de la productividad
¿Qué es? Es cuando a ti ya te surge, te llega el momento de que eres independientemente, tu economía ya es independiente, ya no estás bajo un jefe, sino que tú empiezas a crear tu propio trabajo. Luego que empiezas de la creatividad, entras a un tercero, que la mayoría se queda en este, y es la conciencia de la productividad, en donde todo lo que tú haces, produces, tanto en lo material, en lo espiritual y todo. Entonces, tuve que alcanzar, superar esas tres conciencias cuando ya comienzo a tener acceso a la información que ya estaba en mi mente desde el año 2009. ¿Cuáles serían las otras, Marce? Después de la tercera, porque está muy interesante que lo menciones, muchos se van a identificar con lo que estás diciendo, porque seguramente lo han pasado o lo estarán pasando. Después de esta tercera, ¿cuál sería la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima? Mira, vamos, lo voy a dejar hasta en la tercera por una razón, porque si no, se van a ahogar en tantas cosas. Es mejor que se den cuenta y sean conscientes que están en el nivel de supervivencia. Si usted es el que ora todos los días para que Dios le dé la comida, que Dios le pide por la salud, le pide por cosas banales, lo digo desde un estado de conciencia diferente. Entonces, lo importante es que usted por lo menos llegue a alcanzar la conciencia de la productividad. En la productividad, usted se libera por completo. Le voy a decir hasta la cuarta. La cuarta conciencia es la co-creativa. En la co-creativa eres tú el que está haciendo una sociedad, digámoslo así, con Dios. Pero para llegar ahí, usted tiene que pasar por lo menos a una frontera, y a esa frontera yo la he denominado la ignorancia cósmica. ¿Qué quiere decir este término? En este término lo que quiere decir es que usted tiene que llegar a sentirse ignorante de todas las cosas mágicas, si querés llamarlas, espirituales, metafísicas, que tú no conoces. Por ejemplo, las personas en un término normal, a lo mucho que conocen es a orar. Hasta ahí. No conocen el poder co-creativo, no conocen el poder del ensoñamiento, de un viaje astral. Por ejemplo, bueno, ahora, fíjate, estoy practicando el ensoñamiento, lo hago con este espejo. Bueno, ya llevo varios años en hacerlo, pero necesitaba hacer una cuestión en el mundo real. Entonces, practico el ensoñamiento. Allá en el ensoñamiento, ¿qué es lo que se hace? A través de esta técnica, es como el mundo real está allá. Entonces, en el ensoñamiento, tú eres el Dios. Creas todas las situaciones que vos querés, y cuando ya las tenés listas ya, se reflejan aquí. De hecho, prueba de eso son los sueños premonitorios. Tú soñaste con previo aviso lo que iba a pasar, porque en el mundo de los sueños pasa primero, claro, y después pasa acá. Claro. Entonces, eso es parte de todo lo que está en esa ignorancia cósmica, mágica que todos tenemos. Entonces, cuando llegas a eso, te das cuenta todas las herramientas que nosotros tenemos para facilitar la vida. Sí. Sí, sí, sí. Y cuando dices ensoñar, para quien no esté entendiendo perfectamente a qué te refieres, tú te refieres a adquirir conciencia dentro del sueño, a ser lúcido el sueño, ¿correcto? No, a ser lúcido no. Tú te conviertes en el Dios que va a crear todas las cosas que tú quieras vivir, y todos tus problemas tú los vas a solucionar. Entonces, el sueño lúcido es diferente porque el contexto ya está. Tú estás consciente, pero tú no eres creador. Pero en el ensoñamiento tú sí eres el creador. Entonces, caes y a partir de la nada, tú comienzas. Un ejemplo, ahorita yo estoy en Barcelona en estos momentos. Y yo digo, ok, yo quiero dar una conferencia en Canadá. Ok, pero yo no tengo contacto en Canadá, no sé cómo hacer ni nada. Me voy al ensoñamiento. En el ensoñamiento tú caes como en un cuarto blanco, y en ese cuarto en blanco tú con el pensamiento vas creando el lugar. Eliges la ciudad, el lugar, el local, todo como tú lo quieres. Incluso la persona. No necesitas decir si es blanca o es negra, necesitas decir la característica de esa persona. Entonces, cuando ya lo tienes armado en aquel lado, a veces te lleva 3 días en armarlo porque es un poco cansado. Cuando ya lo armas allá y ya está listo, empieza ya a moverse las piezas del ajedrez en el mundo este que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña promoción que no tenía pensado en esto, pero por ejemplo, en Los Ángeles me presento el 3 de septiembre y en San Francisco el 10 de septiembre. Para hacer esto tuve que hacer el ensoñamiento. ¿Por qué? Porque yo intento de forma normal.
De forma normal hago llamadas, se bloquea. Ok, cuando yo veo que de forma normal no funciona, ya practico estas técnicas. Entonces, cuando practico estas técnicas, yo digo que quiero estar en este lugar, en un teatro, en el mundo de los sueños, que si querés llamarlo así, y ya Sí. después, a la semana, 15 días, yo ya tenía todo armado en Los Ángeles. Ujú, ujú. Entonces, eso es el ensoñamiento. Hay que estar en un estado hay que estar dormido para poder lograr ese trabajo, o el ensoñamiento puede hacerlo también en vigilia. Puedes hacerlo de dos maneras. Al menos el que he descubierto, fíjate que lo hago a través de este espejo de obsidiana, pero este lo he trabajado porque lo he llevado a diferentes portales como Stonehenge, unos que están en Suecia, Dinamarca, a pirámides, los he cargado ahí. Yo tengo como mi propio kit de ensoñamiento. Entonces, mi técnica es más que todo con el espejo. Yo empiezo a ver el espejo. Tú puedes verlo con apagado, oscuro si vos querés. Eso no incide en nada si hay luz o no. Tú tienes que estar concentrado y poco a poco te vas a ir adormeciendo, se va adormeciendo tu cuerpo físico, pero vas a quedar ahí despierto en el mundo de los sueños. Lo primero que tienes que hacer es mirarte las manos. Ujú, Si tú te miras las manos, ya pasaste la etapa inicial. ujú. Entonces, lo difícil, hay personas que le lleva 1 año, 6 meses, mirarse las manos, porque es lo difícil, mirárselas. Ya lo haces, listo, ya puedes comenzar a crear. Y está la otra que tenés que quedarte entre medio dormido y medio despierto. Así tenés que quedarte como en ese mundo intermedio y ahí también podés realizar las cosas. De hecho, si vos te vas a relatos bíblicos, aparece mucho esta situación. Entre medio despierto y dormidos aparecen ángeles, tenían visiones en ese estado de conciencia. También existen otros métodos que se pueden hacer de esto. Por ejemplo, tenía un maestro de iniciación en donde él se metía a una cueva y ese es el método que él me enseñó, pero Ah, no para ensoñamiento. Él me lo enseñó para otro tipo de métodos. Muchas gracias. Para otro tipo de métodos, que es que tú tienes una vela. Con la vela tú tienes que quedártela viéndola y en ese momento que ya te vas a quedar entre dormido y despierto, te quedas como en stop, como en neutro en el carro y tu cuerpo se queda ahí con la vela sujetado, tu cuerpo está ahí y ya comienzas el ensoñamiento. Pero para alcanzar ese fuego es que tenés que lucharlo, porque no es un fuego cualquiera el de la vela. Tenés que sacarlo del sol, tenés que estar luchando con una lupa. Y ok. si el dios sol te da ese fuego, ese ya tenés que cuidarlo, es tu regalo del dios sol. Entonces Sí, es un sí. proceso largo y yo lo he descubierto mientras este método del espejo de obsidiana. Claro, claro. Está interesantísimo esto, ¿eh? La verdad no pensé que la conversación nos llevara a estas técnicas de empoderamiento mágico, porque todos tenemos capacidad, solamente es la Todo. disciplina, porque tú, bueno, te has dedicado a estudiarlo y te has dedicado a tener como esa constancia, ¿no? Y es lo que a mucha gente le hace falta, pero es interesantísimo, Marce, porque aquí estamos entrando ya en una época en la que todos debemos de convertirnos en esos magos, en esos maestros para empezar ya una nueva manera de manifestar y una nueva manera de vivir esta realidad. Tenemos que empezar, y lo que voy a decir probablemente va a sonar un poco fuerte para muchos, pero tenemos que dejar de ser carga de Dios. Sí. ¿Qué sucede? Que aquí hay otros estados también espirituales, llamémoslo así, que también los tengo catalogados. No les voy a decir todo porque es desperdiciar eso. Mejor quédense con lo que les voy a decir, que es lo que ustedes se van a sentir identificados ahorita. Pero, por ejemplo, una persona dentro de lo que he denominado la Matrix es un sistema que es fortalecido y es construido, reconstruido y protegido por nuestros padres y a la vez por nosotros mismos cuando nos convertimos en padres. Tal vez un poco difícil de entender porque lo voy a hacer brevemente, pero la Matrix lo que nos ha enseñado que la relación con Dios es por medio de las necesidades y la escasez que nosotros tengamos, básicamente en lo material.
Tú necesitas un trabajo, pues vas de mendigo, pedirle a Dios, le pides por la salud, le pides por alimento, le pides por le pides, pedir como un periche por Ujú, completo. ujú. Entonces, básicamente las personas no tienen un crecimiento espiritual porque todo el tiempo se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, Sí, que es un estado de conciencia muy, muy malo, porque todo el tiempo vas a pasar en cualquier tipo de escasez claro. que tú mismo te estás provocando. Sí. Después que pasas ese estado de mendigo, de andar pidiendo y pidiendo y pidiendo, ya te volvés quizás como un colaborador. Entonces, ya tú si tú tomas las riendas de qué es lo que quiere vivir, qué es lo que no quiere vivir, qué quiere sentir, qué no quiere sentir, de qué no quieres tener abundancia y de qué sí quieres tener abundancia. Pero Ujú, esto ya lo haces de una forma consciente. Por ejemplo, una persona que no tenga dinero, lo que esa persona tiene en abundancia es la pobreza, sí. pero él lo ha decidido, aunque él no lo vea así, él decidió tener esa clase de abundancia. Ujú, Entonces, su energía lo único que debe de hacer es cambiarla sí. y dejar de comportarse como el mendigo que nunca tiene y todo el tiempo está esperanzado a que Dios tome su tiempo y lo dé. Si nosotros tenemos ese poder de poder hacerlo, si no, fíjense que es tan fácil. Un ateo. Un ateo, sabemos, obviamente, en su mismo término es no cree en Dios. ¿Y por qué a los ateos les va bien? Porque a los ateos están bien, y tanto en todo ámbito, en el ámbito emocional, en el psíquico o en lo material, hay ateos que les va bien y no creen en Dios. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que una buena parte del daño que nosotros no hacemos lo provocamos nosotros mismos. Nosotros somos los generadores de los problemas y por ende nosotros mismos somos la solución. Ujú. Así es el punto. Sí, totalmente. Y muchas veces, si no es Dios, le damos la responsabilidad, pues, a un extraterrestre o a un ángel o algún arcángel. Entonces también ahí va cambiando la cosa, ¿no? Es lo mismo, pero distinto. Y terminamos, Seguimos siendo la carga. exacto. Y es, Seguimos siendo claro, carga. no, y lo que tenemos que entender es que nosotros somos capaces de proveernos todo, ¿no? Salud, Todo, claro. prosperidad, etcétera. Ahora, justo cuando tuvimos el cortecito, estabas hablando de que la Matrix la refuerzan los padres y luego nosotros ¿Sí? cuando somos padres. ¿Te refieres a los conceptos y a los condicionamientos que se implantan en la Conceptos, crianza? condicionamientos, sí, conceptos, condicionamientos, incluso prejuicios. Fíjate que en Ujú, las conferencias que he dado, yo me tomo el tiempo para darle respuesta a las personas y las preguntas y todo. Y me doy cuenta que las personas a veces confunden el defender un prejuicio con defender un valor. ujú, Entonces, a veces lo veo y lo escucho y le digo, pero usted no está defendiendo ningún valor, es que lo que usted está defendiendo es claro. un prejuicio que no es suyo. Y claro, cuando llegas al punto, te das cuenta que simplemente nuestros padres nos heredan prejuicios y nosotros decidimos tener esos prejuicios y son los con los que se mantiene fuerte la Matrix. Dentro de este sistema de la Matrix, siempre hay uno, lo que se denomina la oveja negra. Esta persona que se denomina oveja negra es el que no ve las cosas como la ven los demás, como el que no le gusta callar y señala directamente las cosas que están mal. A este, el rebaño lo expulsa, lo ve como el malo, como el malvado, como el que no agacha la cabeza, pero realmente es el único que tiene esas probabilidades de ver lo que el rebaño normal no ve y se le denomina la oveja negra. Correcto. Correcto, correcto. Me encanta hacia dónde está yendo esta plática, hermano, porque va a tocar muchas fibras necesarias para que la gente termine de comprender ciertos procesos. Pero regresándome un poquito, cuando estabas contándonos esta historia súper interesante de cómo fue que tú de la noche a la mañana empezaste a percibir este conocimiento y estar en contacto con este tipo de seres, ya estábamos hablando hasta donde fue tu historia como de tres razas distintas, creo yo. Una raza luminosa, una raza tipo gris y una raza Grisácea. pleiadiana, si no me equivoco. Ese sí, como te expliqué, fue Asket, que es como la Ujú, entrenadora, pero fueron dos veces, una en Monterrey y una en Ciudad de México. Pero después de eso, llegó a Suecia. Cuando llego a Suecia, eh, recuerdo que estoy terminando de sacar toda la información que tenía de la creación de la humanidad, muchísimas cosas. Ok, termino y ya yo me quiero dar un descanso, porque es que yo ya me doy cuenta que he llenado como 7 o 8 cuadernos de 200 páginas.
cosas que yo no sabía, que después los tengo que volver a estudiar, porque yo solo estoy sacando todo. Entonces, pues comienzo a liberar, mejor dicho, toda la información. Y bueno, llega un momento donde yo ya quiero descansar la mente de todo lo que me doy dando cuenta que ni yo sabía que sabía. Entonces, por ahí, por el 2015, estoy en Suecia y de repente empiezo a sentir como una necesidad un poco extraña de querer irme sin rumbo. Entonces agarro la bicicleta. En Suecia las personas usan la bicicleta muy normal, lo que se ocupa menos que los carros. Incluso diputados, políticos usan bicicleta, no usan sus carros. Entonces andan así normal. Sí. Y la cuestión es que me voy a un lugar que se llama Gamal Gordon, que está allá por casa, y me siento y después escucho una voz que me dice, saca el teléfono y graba. Y yo pienso, saco el teléfono, pero en mi mente yo estoy pensando, yo estoy loco. O sea, ¿qué pasa? Recibiendo instrucciones, sí. Sí, y me dice, saca el teléfono y graba, apunta a la nube. Y yo saco, grabo y grabo cuando sale la esfera de la nube. Es como que me estaba viendo y yo estaba detrás de la nube esperando que grabara para hacer su entrada triunfal. Sí, entonces sale la esfera de la nube y yo la voy grabando. Ese video lo he puesto ahí en mi canal y esta esfera me va a grabar. Yo digo, ¿pero soy yo que está hablando o qué? Me digo a mí mismo mientras grabo la esfera y una voz me contesta, no eres tú, somos nosotros. Sí, claro. Yo me quedo todavía grabando, pero sí noto que mi teléfono se va descargando muy rápido y luego sigue y ellos me dicen, anda al bosque, ahí vamos a estar. Y llegan al bosque antes que yo, obviamente. Yo llego al bosque y cuando llego al bosque, ahí veo la nave. La veo ahí, era como más o menos triangular. Lo único que sí tenía una variante era que medía como unos 3 carros más o menos, pero por dentro sí ya era muy grande. Era una cosa como era una cancha de fútbol o algo así. Estos seres ellos decían que eran de Andrómeda. Entonces, y fíjate que es curioso porque cuando pasaron que ellos me dijeron que eran de Andrómeda, en aquel entonces me dijeron que iba a tener un descendiente y que le pusiera Andrómeda. Cuando nace mi hija, la galaxia Andrómeda está justamente cerca de la Tierra el momento que ella nace. Entonces le termino poniendo Andrómeda a ella. La cuestión es que ahí ellos me entregaron otra parte de la información de la Tierra, de la raza constructora, por ejemplo, porque hubo una raza que construye, hay una que reconstruye, hay también científicos biológicos. Entonces, comienzo a recibir un catálogo de muchas funciones de diferentes extraterrestres, pero sobre todo me llamó la atención la simbiosis entre lo físico y lo espiritual. Eso me llamó la atención. ¿Cómo conectar eso, el lado espiritual de las cosas y amarrarlo al lado físico? Entonces, por ejemplo, una planta, ok, tú ves la planta, pero la planta tiene sentimientos, o sea, tiene los sentimientos, pero ¿cómo le implantaron los sentimientos a esa planta que no se mueve? En teoría no come porque no la vemos, pero siente, tiene esos sentimientos, nos escucha. Entonces, eso a mí me llamó la atención y cuando ya me entregan esa información, para mí creo que eso ha sido parte de lo quizá de las cosas más satisfactorias, el hecho de ver cómo Dios fusionó eso. Imagínate nosotros mismos como seres humanos, este es un cuerpo físico. ¿Qué es lo que hace, bro, que tu alma quede enganchada a este cuerpo? ¿Qué lo ata? Si es solamente un espíritu, ¿qué lo ata al cuerpo? Entonces, esa simbiosis entre lo espiritual y todo, eso sí me transformó mucho, porque eso me llevó a darme cuenta que si bien es cierto, existen los extraterrestres, pero ellos son como el nivel más bajo de Dios. A ver, ¿cómo te lo explico? Es como su nivel más bajo de la manifestación de Dios, si lo puedo llamar de esta manera, porque las manifestaciones más altas no son físicas, son espirituales. Claro. Por ejemplo, está Dios, el supremo, el Dios del cosmos, el que crea todo el mundo, visible, invisible, las criaturas visibles e invisibles. Debajo de él está el encargado, que es
el encargado de darle la vida a todo, a todo. Es lo que conocen muchos como Metatron. Metatron es el que está abajo de Dios y es ese el encargado de darle la vida a todo, absolutamente a todo. Por ejemplo, cuando un planeta muere, digámoslo así, un planeta muerto, como lo que dicen de Marte, por ejemplo, que hubieron bombas y todo lo que tú quieras, ese planeta lo que le falta es el alma, pues todos los planetas tienen alma, todos. Quien decide a quién darle el alma y no es este ser que se llama Metratón, que es un ser espiritual muy elevado, solo está el después de Dios. Entonces, eso sí me llamó la atención. Cuando me entregaron esa información, pasaron como 3 años, algo así, creo yo, en donde yo ya decido que voy a abrir un canal de YouTube. Hasta ahí también me dijeron que me preparara porque iba a llegar otro punto en el que yo me iba a encontrar más de colaborador. Y fue así como en el 2018, 2017, me doy cuenta que en el norte de Suecia hay una colonia de extraterrestres, una célula. Al principio, cuando este ser, esta persona, que es un alien, llega a mi casa, que él me encuentra, pero la primera vez que él me ve es un evento que se hace allá en Suecia, en donde es de YouTube. Ahí es la primera vez que él me encuentra. Posteriormente, él llega a mi casa. Él me dice que se llama Falcon. Hasta ese momento yo creo que él se llama Falcon, pero a medida va entrando más en confianza, me doy cuenta que es una organización que se llama así, como los sumitas. Okay. Es una organización. Entonces me doy cuenta que la organización en sí se llama así y que habían muchos más. Pero el primero, el que me dice que se llama Falcon, que yo sí lo presenté, él es el que me comienza a entrenar, digamos, un poco en cómo era el colaborar con aliens y me da una persona que vive en Italia, que es uno de los quizás pioneros en Europa, de un grupo de 150 personas que trabajaron con extraterrestres también. Ese es un caso que se llama Amicizia, el caso de la amistad de Italia, en donde 150 personas trabajaban de la mano con extraterrestres creando bases y diferentes cosas. Entonces, conozco a uno de los seres vivientes porque este ser me manda donde él y él ya me instruye y ya me dice cómo es la cuestión. Y así parte de la historia. Qué interesante y qué constructivo resulta escuchar cómo todo está integrado, cómo lo fenomenológico no se queda en avistamientos extraterrestres, sino que ellos simplemente son mensajeros, son guías para que nosotros mismos podamos impulsar un despertar que tenemos intrínseco mucho más grande de lo que creemos, inclusive cuando te refieres a ellos como no lo dijiste de manera despectiva, pero dijiste ellos son una expresión inferior de Dios, o sea, imagínate lo grande que es todo lo demás. Exacto. Para aquellos que para nosotros son grandes en muchos sentidos de avance, pues sean tan pequeños sin hacer menos nada, ¿no? Porque todos donde estamos nosotros, güey, somos como changos, o sea, peor que changuitos. Pero ¿sabes qué me gusta mucho, Marce? Me encanta, cabrón, que tú no pierdes la naturalidad de quien eres. Tú eres alguien, no quiero decir normal, porque todos somos especiales, pero tú eres una persona que nunca se ha preocupado por parecer o por aparentar o por guiar o por maestrear ni nada de eso. Y eso me parece que es un ejemplazo, porque todo lo que nos relatas, yo creo que muchos quisiéramos tener este tipo de mentoría para poder tener más conocimiento y para aplicarlo y para crecer. Y son unos cuantos los que se muestran como tú, y es maravilloso ver que son personas comunes y corrientes en el buen sentido de la palabra, que no pretenden ser gurús ni personas elegidas, ¿no? Que de alguna manera sí tuviste una gran fortuna de tener toda esta dirección, que yo imagino que también tiene sus cosas, no todo es miel sobre hojuelas, pero eso me hace pensar, Marce, que a lo mejor tú estás aquí con esta misión de poder transmitir eso para que cada quien despierte en su interior un conocimiento oculto, para que deje de ser oculto. Y eso me gusta mucho porque es muy inspirador.
Claro, pero es que fíjate que hay cosas que nosotros también ignoramos. Nosotros partimos como el origen de la vida cuando nacemos. Entonces comenzamos a contar desde ahí, pero realmente existen hay, digamos, las personas que investigan un poco más allá le llaman reencarnación, vidas pasadas, pero no es así. La vida pasada es siempre en un mundo físico, pero también existe una vida espiritual. En el mundo espiritual hay una previa existencia. Es muy parecido al mundo este que nosotros nos movemos, pero allá hay instrucciones, hay, si tú quieres llamarlos, misiones, encargos, que es con lo que todos venimos a nacer, que es la famosa misión de vida o el propósito de vida. Entonces, ese tú lo tienes tratado o pactado o hablado allá en el mundo espiritual. No tanto de la vida de la reencarnación, por ejemplo, en la extensión de una visión de lo que es la vida, en el mundo espiritual, llamémoslo así, quitando los dogmatismos, se sabe de que solo existe una vida, pero sí existen las reencarnaciones, pero las reencarnaciones no se ven como una vida diferente, sino que se entiende lo siguiente, que vida solo hay una, pero hay diferentes vivencias. No es que existe una vida o una reencarnación, no, es la misma vivencia que te va dando, es una sola vida. Hoy mi vivencia está aquí en Suecia, mi vivencia la próxima vez puede ser en México totalmente, o en Argentina o en Colombia. Es decir, nosotros contamos de una forma diferente, pero cuando tú también cambias ese contexto de pensar que tengo una sola vida, pero tengo diferentes vivencias, muchas de las cosas llegan a cambiar. Ahora, el punto que tocaste del tema cuando les mencionaba que estos extraterrestres que son la raza constructora, la reconstructora, también los que se encargan de la biología, la genética y todas esas cuestiones, son la parte más inferior. ¿Y qué sucede? Cuando yo me doy cuenta de que estos son los más inferiores que están, es cuando mi fe en Dios me hace pensar que pedirle a Dios por un plato de comida es denigrante hacia la gran capacidad que tiene Dios. Entonces, por eso te hablaba del estado de conciencia de que somos de mendigos, porque pensamos que Dios solo nos puede dar un pan con café, pan con frijoles, y está para darnos eso, pero no. Cuando tú dimensionas lo grande que Dios es que dejas de pedirle porque tú sabes que Dios te lo va a dar absolutamente todo. Entonces, el encuentro que tengo llamemos colaboración con extraterrestres, me ha enseñado eso, me ha enseñado de que tú no tienes que preocuparte de nada. De hecho, fíjate, preocuparte, ¿qué significa en el mundo de la energía y en el mundo espiritual? La preocupación es la interferencia tuya de la intervención que Dios tiene hacia tu vida. Ejemplo, suponte tú que hoy me despiden y yo empiezo a preocuparme que cómo voy a pagar, que cómo voy a... Yo ya estoy interfiriendo en el plan que Dios tiene para mí. Entonces la preocupación interfiere en el plan de Dios. Entonces, como te decía, como tú mejor dicho lo decís, a mí realmente no me preocupa ni cómo me ven vestido, ni cómo hablo, ni cómo me siento, que me da igual. ¿Me entiendes? No estoy preocupado en que si me creen o si no me creen, porque también me da igual eso. Simplemente es, yo les presento la información. El que la quiera agarrar y le sirve, pues bien. Yo solo cumplo mi trabajo. Mi trabajo no es que me crean, Claro. ni que no me crean. Mi trabajo es darle información. Correcto. Eso es todo. No, no es que tienen que creerme, no, eso no es mi trabajo. Hoy mi trabajo ha cambiado un poco. Por ejemplo, ayer me he reunido con un grupo de extraterrestres acá. Les voy a enseñar tal vez mañana el video cuando va descendiendo un humanoide aquí en España, que es uno con los que me he reunido. Tal vez mañana voy a sacar ese video, un humita. En esa reunión lo que hablamos es cómo va a ser anunciado que existen unas razas. Entonces, ellos colaboran mucho con un gobierno. En el caso de Estados Unidos, digamos, está el que supuestamente todos eligen, llamemos Joe Biden, si tú quieres, pero dentro de ese hay una partición. Está un gobierno que es el que quiere ocultar todo y a la vez está otro gobierno que es el que quiere mostrar las cosas. Entonces,
hay una división dentro de ese gobierno ahora. De Ujú. hecho, tú lo puedes ver perfectamente. O sea, Sí. hay solo una pequeña parte del gobierno de Estados Unidos que hoy habla de extraterrestres, pero hay otra que no se pronuncia y dice, yo no sé nada de eso. Es como que hay tres gobiernos en uno mismo. Ujú. Entonces, existe ahora esa partición. ¿Y cómo va a ser el mensaje? Según lo que me dijo ayer este grupo de aliens, es que ellos han propuesto de que le tienen que decir a las personas, primero, la verdad a medias, Ujú. no entera. La primera verdad que se va a venir es el hecho de que les va a decir que ya tienen, como te dijera, se me ha ido la palabra, tienen constancia, llamémoslo así, que sí existen o que hay una civilización humana que no es de este mundo, que al parecer está interactuando con nosotros y siempre ha estado. Es decir, lo primero que van a tirar es que hay aliens, sí, pero que son humanos, que son Ujú. como nosotros. Ujú. Y ya después ya va a venir que hay diferentes tipologías. Pero la primera que se le va a presentar a las personas es decirles que sí hay aliens, pero que son de forma humana. Ujú. Ujú. Y bueno, pero eso sería otro tema desde las más cosas que vienen y cómo va a reaccionar las personas. En mi caso, me toca despertar ciertas personas que están dormidas, pero que ellos decidieron, fíjate, aquí voy a hablar un poco de los infiltrados, que es Claro. muy interesante este tema de los infiltrados, que Sí, hay sí. dos tipos de infiltrados. El primer infiltrado, llamémoslo así, es un extraterrestre que nace siendo extraterrestre, por ejemplo, de la estrella Wolf, que es donde vienen los sumitas, por ejemplo, puedes decir de Orión o de Electra, cualquiera de estas, nace en aquella estrella y en apariencia humana viene, o sea, en esta vida viene, llega a la Tierra, se viste como nosotros, habla como nosotros, ¿verdad? Pero no es uno de nosotros. Ujú. Entonces, él sí empieza a estudiar cómo es la sociedad, como pasó en el caso de los humitas allá en el 60. O sea, ellos Ujú. tenían esa experiencia humana, lo único que ellos no podían hablar. Entonces, sí, habían ciertas cosas que parecían extrañas, pero pasaban desapercibidos. Esa es la categoría uno de los que son infiltrados. La categoría número 2, esa es un tema mucho más profundo. ¿Por qué? Porque aquí sí hay muchas personas que se van a sentir relacionadas o identificadas con lo que voy a decir. Las segundas personas infiltradas son aquellas personas que sienten el llamado a, a las estrellas, sienten como que no son parte de la familia, como que no son parte de la sociedad y comienzan a aislarse un poco, pero no para mal, sino como una especie de despertar espiritual. Estas personas podemos catalogarlas como infiltrados, sí. Estas, estos son precisamente el motivo del por qué hago conferencia, porque busco a estas personas. Ujú. Ujú. Exactamente es por eso, que Ujú. ellos llegan a la conferencia y esa es la razón del por qué hago las conferencias. La cuestión es que vienen este grupo de infiltrados, llamémoslos, que ellos no saben que son infiltrados, porque no lo saben. Claro. Entonces, cuando ya yo los identifico, a quiénes son, perfecto, yo me reúno con ellos y les explico, miren, tú vienes, por ejemplo, hoy en Madrid, ayer fue en Madrid, tuve una persona que viene de la Osa Mayor. Y en el video, porque le dije si me daba permiso de grabarla, y ella efectivamente, yo nomás la vi, le hice algunos estudios, preguntas, porque yo doy consultoría de esa, precisamente de esas cuestiones, y le dije, usted es de la Osa Mayor. Y ella me dice, ¿sabes qué? Toda mi vida yo he visto la Osa Mayor. Todo. Entonces ya le dije qué es lo que ella tenía que hacer. O sea, por qué ella había estado acá. Entonces, es un conglomerado de infiltrados, pero positivos, llamémoslo así, que se le Ujú. conoce como semilla estelar o como tú quieras llamarlo. Ujú. Ujú. Ese es otro grupo de infiltrados en la Tierra, pero de forma positiva. Claro. Así que estos son los dos tipos de infiltrados. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, cabrón. Está, cada vez me surgen más y más preguntas porque tienes una información que de verdad superó lo que yo pensé que iba a hacer y me encanta, cabrón. Estoy muy agradecido, de verdad. Em,
Híjole, Marce, tengo tantas preguntas que hacer, pero quiero ser como conciso y quiero tratar de contestar algunas de las cosas que creo que la gente puede estar imaginando, preguntar quizá. Aquí lo importante es que definitivamente estamos frente a un desarrollo humano distinto en la historia que está siendo descubierto. Por lo que decías de que hay de que está esta información, de que me suena muy lógico que este humita te dice, primero vamos a decirles sí existen los extraterrestres, pero son como ustedes. Después van a empezar a ver que hay muchas otras tipos de razas que tienen una morfología humanoide, pero que son distintos a ustedes. O que quizá tienen alguna similitud con muchas razas animales que ustedes conocen en el planeta, etcétera, etcétera. Pero también, Marce, ya nos han venido condicionando mucho con series y películas sobre todo este tipo de razas. Yo creo que las hemos visto muchísimas. Y este condicionamiento, ahí mi pregunta es, siempre pensé que era una especie de primado negativo, pero también puede ser positivo, porque cuando tú interactúas con estas razas, yo me imagino que aunque tú ya estás acostumbrado, siempre debe de resultar, cuando no son similares a ti, o por su energía o por su apariencia, debe de resultar difícil aclimatarte, ¿no? Como acostumbrada a tu cabeza que está viendo algo que no está acostumbrada a ver o a sentir. No sé en tu experiencia Fíjate, cómo haya sido. le puedo decir que se siente. Eh, si tú ves a un extraterrestre humano, o sea, humano, hay mayas también que son Sí. extraterrestres. Uh -huh. Ellos vienen aquí, hay unos que viven bajo tierra, pero son como yo, o sea, morenos, 1,60 m, pero son aliens que no viven acá. Uh -huh. Con esos, pues con las veces que lo he visto en Puebla, yo me siento muy bien, me tratan bien, son bien chéveres. Ahora, les puedo decir qué es lo que se siente. Les expliqué la experiencia con el humano. Hay diferentes. Hay humanos blancos bien pálidos, hay blancos que parecen como gringos, ingleses, suecos. Con ellos se siente como un leve escalofrío. Ahora, cuando tú estás con una raza como un insectoide, como estás con un gris, pero un gris biológico, Sí, sí. como lo de Serpo, Uh -huh. lo que ahí se siente es algo muy diferente porque estos tipos te miran casi que al alma, Uh -huh. entonces te enganchan con la mirada. Al principio ellos pensé que era para intimidar, pero es la forma en que ellos saludan. Entonces, lo que se siente es cuando vos te tiras a la piscina helada, entonces te tiras a la alberca y ese momento que vos te tiras a la alberca, que sentís que todo recorre lo helado, eso se siente. Entonces, cuando ellos se enganchan en la mirada, sentís que te tiras en la alberca y el cambio de temperatura de lo caliente a lo helado. Sí. Eso es lo que se siente exactamente cuando ya estás enfrente de uno de estos, ya sea insectoide, ya sea un reptil, ya sea un gris, esa es la experiencia que se siente. Pero eso es a nivel energético, a nivel energético lo explicaste muy bien, pero a nivel mental, o sea, estar como frente a un insectoide es como, no tu cabeza tiene como problemas para empezar a acostumbrarse a que un insecto te esté interactuando contigo. No, porque al menos cuando ya entras a trabajar con extraterrestres, tú tienes un previo entrenamiento antes. Por Ok. ejemplo, antes de que yo vea un mantis, mucho antes, yo ya había visto imágenes en video Uh -huh. de cómo eran. Yo ya estaba aclimatado. Sí. Yo ya sabía qué no hacer. Por ejemplo, que es desagradable para ellos, porque más que todo, a mí como humano, me instruyen qué no hacer Ok. o qué no es ofensivo para que el otro no se sienta incomodado o atacado o algo así. Entonces, ya hay un previo instructivo. Claro, hoy ya no me sorprende, pero los primeros días, pues sí, sí me sorprendía un poco, pero vuelvo a decírtelo, yo decía, o sea, Dios se pasa, porque darle una vida a este mantis, por ejemplo, de 2 metros, un insecto que yo lo veía en el monte de El Salvador, Sí, sí. y lo veo que es un ser muy desarrollado, entonces
siempre como que mi refugio es Dios, de decir, wow, o sea, Dios se mandó en esto, de eso. Sí, claro, claro, ¿no? Resulta, o sea, abrumador, ¿no? Y llega un momento en el que, como tú dices, si te aclimatas, por eso te decía lo del primado negativo, en las películas, en las series, en las caricaturas. Yo creo que de alguna manera eso debe de tener alguna intención para que Claro. justamente si nos presentamos frente a esas razas, al menos ya tengamos una referencia. No, lo que pasa es que, como te hablé al principio, el gobierno de Estados Unidos está dividido en tres, en el que la gente ve, como por ejemplo Joe Biden, y atrás de bambalinas están dos. Uno, que es el que quiere la divulgación, el otro, el que la impide. Entonces, el que la impide, ese es el que le mete terror a la gente acerca del contacto, acerca Claro, de, mira, un gris te va a secuestrar, huir. No te incitan a que hables, a que contactes, te incitan claro, a que huyas. claro. Pero la gran mayoría de extraterrestres grises realmente son buenos, no Ujú. son negativos. Y en el mundo más elevado tampoco es negativo. Y voy a cerrar con esto Sí, para sí. que entendamos lo de lo negativo y lo positivo. Porque eso se escucha hablar mucho de una forma. A veces hay contactados que yo sé que no lo son y mienten mucho, Ujú. entonces ellos no entienden estas cosas, entonces no tienen esa información porque mienten. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas me dicen, ¿este es positivo o es negativo? ¿Cómo es? ¿Es malo o es bueno? Yo me voy simplemente al ejemplo siguiente. Le digo, ok, ¿quién cree usted que hicieron los extraterrestres? ¿Quién lo hizo? Y me dicen, bueno, pues Dios. Ok, si Dios le diseñó cómo alimentarse a ese extraterrestre y nosotros, por X o Y razón, somos su alimento, ¿tiene la culpa a ese ser? No, no la tiene. Es como que la gallina, porque a nosotros no la comemos, pero yo no me considero malo si yo como una gallina, pero probablemente para el concepto de la gallina, el humano es lo peor, Ujú. ¿entiendes? Ujú. En ese concepto de gallina, pero no en el de la conciencia humana. Nosotros nos estamos alimentando. Ujú. No Eh, existe lo negativo para nosotros. Eso que has dicho es muy profundo porque ahí ya entran muchos temas y sobre todo muchos conceptos y muchos condicionamientos que ya también van hacia el lado de una supuesta también espiritualidad o desarrollo de conciencia en donde ya es todo un discurso y es todo un debate, pero me parece muy cierto porque la verdad se mira dependiendo la perspectiva de cada ser. ¿De Y cuánto me afecta? claro, sí, por supuesto. Marce, no puedo creer que hayamos tenido tan poco tiempo. Yo lo que quiero sugerirte es que tengamos una segunda parte de esta entrevista y quizá ahorita cortamos con esta y muy, muy pronto nos volvemos a ver para darle continuidad porque quedaron muchas dudas y muchas cosas que yo estoy seguro que la gente se quedó con ganas y es interesantísimo que nos sigas platicando. Perfecto, sí, con mucho gusto. Vamos a estar otra vez aquí en tu canal. Y si las personas tienen preguntas, pues también al final del podcast me las puedes hacer sin problema. Buenísimo, pues entonces que este programa sirva para que la gente vaya metiendo sus preguntas en los comentarios y hacemos una sección para que hacértelas y que se puedan ir respondiendo y pues yo creo que van a estar felices. Dale, brother, sin ningún problema, ¿viste? Hermano, te mando un abrazo bien fraternal, bien fuerte, estoy muy contento de haberte conocido y que esto no se pare, que sigamos. Dale, brother. Cuídate mucho, así que cuídense todos también a todo el equipo de La Verdad que se quede vela. Exactamente. Hecho, hermanito, un abrazo fuerte, nos vemos Dale, pronto. bro. Hasta luego, hermano. Chao, bro. Chao. Hasta luego, chao. Amigos, esto ha sido todo en el episodio de hoy, pero lo prometido es deuda y vamos a realizar una segunda parte con Marcelo muy pronto. Estén pendientes. Bendiciones. I wanna see you shine.